consideramos que ese anhelo en nuestro corazón es el anhelo que Dios tiene para nosotros. Pero yo les hago una pregunta. ¿Podríamos nosotros preguntarnos hoy si todo lo que está pasando en el mundo es la voluntad de Dios? ¿Podríamos decir que la voluntad de Dios entonces es que hay una pandemia en este momento en el mundo? Algunos podrían decir, no, esto no puede ser Dios. No, no puede ser la voluntad de Dios que tantas personas estén muriendo. No puede ser la voluntad de Dios que tantas personas estén pasando por lo que está pasando, pero ciertamente es la voluntad de Dios. Dios lo ha permitido. Y cuando Dios lo permite con un propósito. Nosotros tenemos una escala de propósito y esta escala de propósito está en función de una cosa. Está en función de cómo es que nosotros o cómo es que lo que Dios permite afecta a nuestros propios planes. Y hoy vamos a estudiar un versículo que quiero que se quede grabado en tu mente y en tu corazón, porque ciertamente todos vamos a tener que empezar de cero. Y es duro empezar de cero. Pero la pregunta es, ¿cómo quieres comenzar ahora? ¿Bajo la bendición de quién quieres comenzar ahora? ¿Cómo comenzaste lo que hoy perdiste al principio? ¿Lo comenzaste bajo el criterio de que Dios tiene cuidado de ti o lo comenzaste bajo tu propio deseo y plan? Y la palabra enseña algo. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás seguro que el camino que tú elegiste en tu vida no tiene un final de muerte? ¿Tienes claridad si el camino que tú estás caminando te está llevando a la vida en Dios o está provocando en ti muerte? Pero la vida y la muerte que habla la palabra no se refiere a una vida física, se refiere a la muerte en lo espiritual. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Tal vez usted tiene todo el deseo de lograr muchas cosas y viajar y caminar, y Dios sabe que tu anhelo no es hacer nada de lo que el mundo reconoce malo, pero tu corazón está desbocado buscando lo que el mundo busca. Y al buscar eso, estás dejando de lado lo que Dios quiere para ti y está provocando muerte en tu vida. Yo quiero que todos vayan al libro de Salmos, al capítulo 37, versículo 4 y 5. Vamos a estudiar estos versículos. Salmo 37, versículo 4 y versículo 5. Así que, Brayton, te escuchamos. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vea lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un montón de peticiones, pero no hemos entendido lo que realmente significa, y quiero explicarles para que entiendan lo que este versículo realmente significa. La primera palabra que tenemos que desarrollar y entender es la palabra deleita. ¿Qué significa la palabra deleítate? Significa lo siguiente: es un placer del ánimo y de los sentidos. Lo que nos está diciendo es que yo primero entonces tengo que encontrar un estado de placer, de alegría emocional y física al buscar a Jehová. Entonces, vea que la promesa que nos está dando, que la promesa es, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, tiene entonces una solicitud. No es una promesa gratis, es una promesa con una solicitud. Deleítate a sí mismo en Jehová primero. Y esto es lo interesante. Si tu deleite es Dios, esto es lo que nos está diciendo este versículo, si tu deleite es Dios, entonces Dios te va a complacer. Porque ve lo que está diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en Dios, ¿qué es lo que hay en tu corazón entonces? ¿Amor por quién? Por Dios. ¿Pasión por quién? Por Dios. ¿Deseo por quién? Por Dios. Porque lo que más produce en ti placer, felicidad y estado de éxtasis es Él. Pero ahora vamos al segundo versículo, que lo va a leer en este momento Avi Mena. Así que, Avi, te escuchamos. Dice: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él mismo obrará. Entonces vea lo que dice el versículo número 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ok, entonces estos dos versículos nos están diciendo una verdad importante. El versículo 4 nos está explicando de que primero tenemos que encontrar en Dios el placer emocional y el placer físico que andamos buscando en todo lo demás. Que tú te sientas feliz
buscando a Dios, de la forma en la que te sientes feliz, buscando las drogas, o la forma en la que te sentías feliz, buscando los pecados sexuales, o de la forma en la que te sentías feliz, buscando el renombre, o el reconocimiento, o el amor de otros, o la fama, o el dinero. Que ese estado emocional que andas buscando, Dios te lo puede proveer. Y esa felicidad física, ese deleite físico, Dios te lo puede proveer también. Primero nos dice eso, y dice que si eso pasa, entonces Él se va a entregar a nosotros y va a cumplir ese placer, va a ser pleno. Pero luego nos dice una segunda palabra, y la palabra es encomienda. Y de hecho la palabra encomienda tiene dos significados muy interesantes. El primer significado de la palabra encomienda es pedir a una persona que realice determinada tarea o que se encargue de algo o de algo. Ok, Señor, me deleito en ti. Tú eres mi placer. Tú eres lo que más placer provoca en mi vida. Conocerte a ti es un éxtasis para mí. Me provoca felicidad y paz. Tu palabra es cierta cuando dice de que dedicarse a la carne es muerte, pero dedicarse al espíritu es vida y paz, y lo estoy experimentando y quiero más de ti. Pero entonces Dios dice, no solo debes quedarte en la condición de elegirme a mí como tu máximo placer, sino también tienes que tomar una decisión de encomendarme, de pedirme que me encargue de algo. Y luego vea la segunda definición de la palabra encomienda: poner algo bajo la protección de alguien pidiendo su ayuda. Encomienda: Señor, pongo mis decisiones, pongo mi camino bajo tu protección y te pido tu ayuda. Que esto es algo que nosotros no hacemos. Lo que aquí nos está enseñando es, pídele al Señor primero que tú puedas experimentar este deleite al conocerlo a Él. Y después, encomiéndale al Señor que ninguno de los caminos que tú elijas te saquen de este deleite. El Señor lo que está diciendo es, yo soy el que va a poner este deleite en ti por buscarme a mí, pero yo también puedo cuidarte, que en los caminos que tú elijas nunca pierdas este deleite que encontraste. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.